Hola amigos, espero que estén muy bien. Aquí nos encontramos de nuevo para un vídeo o un video, depende si ustedes son españoles o si están en Sudamérica. Y este video es sobre un tema un poco diferente de los temas que he abordado en otras ocasiones, ustedes lo van a ver, porque es un tema más de estudio, es menos espiritual, pero no por ser menos espiritual quiere decir que sea menos importante. Debo confesar, quizá los hispanos me van a odiar después de esta confesión, pero bien, yo puedo aguantar vuestro odio. Debo confesar que he hecho este video en francés y ya me bastaba esto. Y es mi esposa española que me ha convencido de hacerlo en español porque, bueno, es un video de estudio y me cuesta más hacer estos videos, ¿no? Pero bien, ya ven que las mujeres tienen poder sobre sus esposos y sí, la palabra de la mujer es muy poderosa, así que acabé por ceder y lo estoy haciendo, y aunque me cuesta más, fíjense que lo estoy haciendo con gusto, ¿eh? Así que no me odien tanto así. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Es la famosa historia sobre el vínculo entre Jesús y María Magdalena, y pues hay de todo, desgraciadamente. Y hay bastantes personas, es como una visión difusa, una visión hasta cierto punto generalizada, que defiende que entre Jesús y María Magdalena existía una especie de romance, ¿no? Entonces, ha contribuido para esto libros como El Código da Vinci de Dan Brown, que es un libro que hizo mucho éxito y que además salió en el cine. Ha contribuido también pues documentales que se han hecho, por ejemplo en Francia, hay una serie de documentales que se llaman Los secretos de la historia, y uno de ellos pues aborda la cuestión de María Magdalena y de Jesús. También hay el famoso realizador americano Martin Scorsese, que ahí por los años 80, finales de los 80, sacó una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, y se nos muestra un Cristo que no llega a tener realmente una relación más íntima con María Magdalena, pero se nos muestra un Cristo que está soñando con una vida con María Magdalena, ¿no? Entonces, subyacente a esto está la cuestión de la mujer y del papel que la mujer puede tener en el cristianismo y en la sociedad en general. También está el papel de la sexualidad en el mundo cristiano. Entonces son cuestiones muy serias, muy importantes, y algunos piensan que defender a la mujer y defender a la sexualidad significa crear una historia entre Jesús y María Magdalena. Entonces muchos hablan de esto, muy pocos, desgraciadamente, estudian la cuestión seriamente, y ha habido mucha gente que me vino a hablar de esto, afirmándolo con toda seguridad, etcétera. Yo, por supuesto, que yo no me lo creo, pero tampoco yo tenía argumentos de estudio, ¿verdad? Tenía argumentos espirituales, pero no tanto argumentos de estudio. Entonces yo me puse ya a estudiar seriamente la cuestión, y ustedes lo que van a ver es el fruto de mi estudio, ¿verdad? A mí lo que me interesa fundamentalmente es la verdad. No estoy defendiendo la no existencia de este romance entre Jesús y María Magdalena porque soy cristiano, porque creo en Jesús, ¿verdad? Lo estoy defendiendo porque quiero defender a la verdad. Y entonces ustedes van a ver aquí mis conclusiones. Entonces, ¿de dónde nace al final históricamente esta historia, este vínculo que dicen que existía entre Jesús y María Magdalena? Pues nace de dos textos que son evangelios apócrifos, y son dos evangelios apócrifos. El primero es el evangelio según Felipe, supuestamente escrito por el apóstol Felipe. Vamos a ver que en absoluto fue el apóstol Felipe que escribió esto.
Y el segundo texto sería el apócrifo de María Magdalena, ¿no? Que supuestamente habría sido escrito por María Magdalena. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un evangelio apócrifo? Un evangelio apócrifo es un evangelio que no ha sido nunca reconocido por ninguna de las iglesias cristianas. Y más bien es un escrito que ha sido redactado fuera del tiempo apostólico. Entonces algunos de ustedes me van a preguntar, oye, ¿qué significa esto, el tiempo apostólico? El tiempo apostólico es el tiempo que va desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la muerte del último apóstol. Sabemos que el último apóstol que falleció fue Juan, ¿verdad? Juan el evangelista. Y no se sabe bien cuándo falleció. Algunos dicen que falleció por el año 90 y otros más bien piensan que él habrá fallecido por el año 110. Pero digamos que el tiempo apostólico seguramente termina en el año 110, siendo que Jesús murió en el año 33, como ustedes saben. Y entonces estos dos evangelios apócrifos, el de Felipe y el de María Magdalena, cuando se estudia bien y se lee el texto, que yo lo he hecho, y los especialistas en la cuestión dicen que estos textos no fueron escritos antes del año 150 después de Cristo, o sea, 120 años después que Jesús murió. Y ellos afirman que pues existía esa preferencia de Jesús por María Magdalena. Incluso el apócrifo de Felipe decía que Jesús pues le daba besos a María Magdalena, 120 años después de la muerte de Jesús. Como ustedes pueden entender, pues esto no tiene mucha credibilidad. Imagínense, por ejemplo, Napoleón o Simón Bolívar. Venga, Simón Bolívar, para que los sudamericanos me entiendan un poco mejor. Simón Bolívar. Imagínense que, pues yo ni sé cuándo murió Simón Bolívar, pero seguro que fue por el 1830 o 1840, por ahí. Pues imagínense que 120 años después de la muerte de Simón Bolívar, un individuo en un libro afirma que Simón Bolívar era gay, o sea, era homosexual. Y es una afirmación completamente gratuita porque en el libro en que él afirma que Simón Bolívar era homosexual, pues él no presenta ninguna prueba convincente, simplemente lo afirma. En su libro él no muestra tener ningún conocimiento particular de la vida de Simón Bolívar y además es el único autor que lo afirma, porque todos los autores que han hablado de Simón Bolívar antes de él, incluso los que vivieron en tiempos de Simón Bolívar, pues afirman precisamente lo contrario. O sea, que Simón Bolívar, pues a él le gustaban las muchachas, y de hecho le gustaba mucho a las muchachas. Entonces nadie en su tiempo, a nadie se le pasó por la cabeza que Simón Bolívar era homosexual. Y el primero que lo hizo 120 años después. Bueno, ¿qué credibilidad tiene esto? Pues ninguna. Pues más o menos es lo que pasa con estos apócrifos y yo pues lo voy a explicar paso por paso. Entonces, cuando yo me puse a leer estos apócrifos, pues yo me di cuenta inmediatamente de una cosa. Es que ellos nunca habían conocido a Jesús. De hecho, hablan poquísimo de la vida de Jesús. Si tú comparas, yo qué sé, el Evangelio de Juan, cuando Juan habla de los diversos episodios de la vida de Jesús, cuando Juan habla de la resurrección de Jesús, él da un montón de detalles, ¿no? Sobre Jesús, sobre lo que pasó, y también da un montón de detalles sobre las costumbres de aquel tiempo. Entonces uno sabe, hombre, este Juan vivió en tiempo de Jesús. Y lo mismo pasa con los tres otros evangelios que tenemos en la Biblia, que como ustedes saben es Mateo, Marcos y Lucas. Pues viene con muchísimo detalle sobre Jesús, lo que él ha dicho, lo que él ha hecho y sobre el tiempo en que Jesús se movía. Y además
estos 4 evangelios pues son muy convergentes y están muy de acuerdo en cuanto a la vida de Jesús y en cuanto a la caracterización que ellos hacen del tiempo de Jesús. Es absolutamente impresionante. De hecho, si ustedes se fijan, empezando a leer el Evangelio de Lucas, el propio Lucas dice, oiga, yo investigué convenientemente, ¿verdad?, hablando con muchas personas sobre lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo y lo que pasó en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son textos pues muy creíbles. En cambio, el apócrifo de Felipe y el apócrifo de María Magdalena no dicen nada, prácticamente nada sobre la vida de Jesús, solo hablan en algún momento de ese vínculo entre María Magdalena y Jesús, pero no es solo esto, sino que además uno se da cuenta que estos autores no eran para nada judíos, eran filósofos griegos. ¿Qué es un filósofo? Pues un filósofo es un hombre que se dedica a través de la fuerza de su razón, de su intelecto, de su pensamiento, que se dedica a querer dar una respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano, como son ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde hemos venido? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe un Dios? ¿Existe un alma? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el filósofo. Pero subrayo este punto. El filósofo hace su investigación sin tener en cuenta la revelación de Dios que tenemos en la Biblia, porque sabemos que en la Biblia Dios habló directamente a Abraham, Dios habló directamente a los profetas, Dios inspiró directamente a toda una serie de personas e incluso pues Jesús es la misma encarnación del verbo de Dios. Entonces la Biblia es Dios que nos habla directamente. El filósofo va a querer responder a estas preguntas sin pasar por la revelación bíblica, es puramente su fuerza de pensamiento. Entonces, cuando ustedes leen los apócrifos, como yo lo he hecho, ustedes se dan cuenta que es un filósofo, es un lenguaje filosófico, y muchas veces el lenguaje filosófico es complejo, es oscuro. De hecho, ellos pertenecen a una corriente filosófica que se llamaba la corriente gnóstica, y que justamente se desarrolló más o menos por el año 150 después de Cristo. No hay en estos textos, casi ninguna referencia al Antiguo Testamento. Ustedes leen los 4 evangelios, se dan cuenta que son judíos, o al menos son personas que conocían muy bien la Biblia, que conocían la cultura judaica, citan el libro del Génesis, hablan del libro del Éxodo, del Levítico, del libro de los Números, citan a profetas como Isaías, Jeremías, Oseas, Jonás, hablan de episodios del libro de los Reyes. O sea, hay una referencia constante en los 4 evangelios que conocemos, los canónicos, hay una referencia constante al Antiguo Testamento. Ellos son personas inmersas en la cultura judaica. Pienso, por ejemplo, el Cántico de María, que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, que lo conocemos también con el nombre de Magnificat. Pues si ustedes van a leer un Samuel 2, que es el Cántico de Ana, pues ven una semejanza impresionante entre el Cántico de María y el Cántico de Ana. O sea, el Cántico de María está lleno de frases y de ideas que ustedes encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El propio Jesús, Mateo, en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 5 al capítulo 7, es lo que se llama el Sermón de la Montaña. Jesús va explicando la nueva ley, ¿verdad? Hay la antigua ley, que es la ley de Moisés, y hay la nueva ley que Jesús promulga. Y si ustedes leen atentamente, constantemente Jesús dice, os ha sido dicho, ¿no? Se refiere a la ley de Moisés, pero yo os digo. Entonces Jesús vive en esta constante referencia a la ley de Moisés, que él va a perfeccionar y que él va a mejorar. Bien, en estos apócrifos no hay nada de esto. Al contrario, son textos filosóficos, crípticos y oscuros. Son intelectuales que hablan a intelectuales. No era para nada el interés de Jesús.
Jesús, al contrario, es el Salvador del mundo. O sea, él habla con frases sencillas, pero al mismo tiempo profundas, y habla a todos, ¿no? El Evangelio es relativamente fácil de entender. No siempre es muy fácil, pero con una explicación, pues ahí se entiende bien. Mira, les voy a citar, por ejemplo, Juan 10. Como podría citar muchos textos, voy a hablar de Juan 10. Jesús dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pues entiendes perfectamente que el redil de las ovejas pues somos nosotros somos las ovejitas de Jesús, y que hay gente que quiere mentirnos, manipularnos, pues estos son los ladrones y salteadores. Y sigue Jesús, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces se entiende que Jesús dice, pues yo soy el buen pastor, yo soy el pastor de las ovejas. Al pastor, el portero abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Pues uno entiende que Jesús nos conoce por nombre, nos conoce personalmente, nos llama, y pues como Él nos conoce personalmente, pues nosotros respondemos y vamos detrás de Él. Y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellos. Claro, Jesús va delante de nosotros, murió por nosotros en la cruz, resucitó por nosotros, es el primero a resucitar, nosotros resucitaremos al final de los tiempos. Pero sigue Jesús, al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pues es un texto, pues es una metáfora, es un texto simbólico, pero es un texto accesible a todas las personas de buena voluntad. El apócrifo, nada de esto. Mire, les voy a leer un texto del apócrifo de Felipe, que se ve que pues, era un filósofo griego y que no fue para nada el apóstol Felipe, porque el apóstol Felipe, que ha bebido de las palabras de Jesús, que ha aprendido del maestro de Jesús, se habría expresado de una forma mucho más sencilla, mucho más asequible. Felipe tiene ese corazón, el verdadero apóstol Felipe tiene ese corazón que ha sido moldeado por Jesús, y su corazón quiere la salvación de todos. No es un intelectual que solo quiere salvar a intelectuales. Bueno, la corriente filosófica gnóstica, de hecho a la que pertenece el autor de este apócrifo, pues ellos creían que solo los intelectuales se salvaban. Nada que ver con Jesús, que para Jesús el que se salva es el que tiene un corazón puro, es el que ama. La cuestión, más que ser la cabeza lleno de ideas filosóficas, es el corazón lleno de amor. Ese es lo que te lleva al Padre. Bueno, entonces les voy a leer lo que dice el apócrifo. En el párrafo 55, ustedes no van a entender nada, yo no entiendo nada, y eso que yo he estudiado filosofía griega, pero no entiendo mucho lo que él quiere decir. Entonces les voy a leer. La Sofía ahí quiere decir sabiduría. La Sofía, que es llamada estéril, o sea que no puede tener hijos, es la madre de los ángeles. Híjole, no me entiendo nada. Y la compañía del Hijo es María Magdalena, pero la compañía de Jesús es María Magdalena. Pero ¿qué tiene que esto ver con la Sofía, con lo que él ha dicho anteriormente? La sabiduría, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles. Y la compañía del Hijo es María Magdalena. El Señor la amaba más que todas las discípulas y la besaba muchas veces sobre la boca. Qué raro ese texto, ¿no? Les voy a leer otro. Otro que es todavía más oscuro, dice él, grande es el misterio del matrimonio. Bueno, esto todo lo entendemos, ¿no? Solo todos los casados saben que es un gran misterio esto. Sin el misterio del matrimonio, el mundo no existiría. Oye, esto sí que ya no lo entiendo. En efecto, sigue él, la persistencia del mundo es el hombre y la persistencia del hombre es el matrimonio. Bueno, la persistencia del mundo es el hombre. ¿En qué sentido lo dice? La persistencia del hombre es el matrimonio. Bueno, eso se lo puede entender, porque si los hombres y las mujeres no se casan y no tienen hijos, pues se acaba la humanidad. Bueno, eso lo entiendo. Pero después sigue. Pero aprenden ustedes que la relación inmaculada posee una gran fuerza. ¿Qué significa él con relación inmaculada? Su imagen, la imagen de la relación inmaculada, es la forma exterior impura. ¡Wow! Eso ciertamente no es Jesús quien ha hablado, es un filósofo.
Bien, nada que ver con Jesús. Miren, y de hecho les voy a leer un texto de Juan 20, ¿verdad? El verdadero apóstol Juan, en que ustedes van a entender que entre Jesús y María Magdalena pues, no había ese vínculo amoroso que algunos dicen. Entonces es Juan 20, versículos 16 y 17. Jesús le dijo, es después de la resurrección, ¿no? Jesús se aparece a María, la primera persona a quien aparece, de hecho es María. Y Jesús le dice, María. Y ella entonces lo mira y le dice a Jesús en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Y entonces Jesús le dice, no me toques. Nada que ver con besos en la boca, amigo. Jesús más bien le dice, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero va a hablar con mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, en los evangelios no hay realmente ningún indicio serio de que existiera un tipo de vínculo así amoroso entre Jesús y María Magdalena. La única cosita que existe es que efectivamente en Juan 12 María Magdalena va a tomar un perfume de nardo, ¿verdad? De un vaso de alabastro, un perfume muy caro, y lo va a poner sobre la cabeza de Jesús. Pero fíjense, si existiera efectivamente un vínculo secreto entre Jesús y María, pues ella nunca lo haría delante de todos, aquello permanecería secreto, evidentemente, ¿no? Entonces no tiene credibilidad pensar que esto muestra que efectivamente existe este romance. Pues muy bien, hermanos. Yo creo que era importante compartirles esto porque efectivamente cuentan estas cosas sobre Jesús y sobre María Magdalena. Y como pasa con muchas cosas, pues se dicen las cosas, la gente se lo cree, pero la gente no estudia. Entonces también este video quiere ser un llamamiento para ustedes. Ustedes no se creen nada sin haberlo consultado bien, sin haberlo estudiado bien, sin haber hablado con personas que realmente saben del asunto. Pues nada, espero que este video les haya servido de algo y pues si no, pues que me lo digan. Y si les ha servido de algo, pues yo podré hacer más videos de ese tipo sobre algunas cuestiones. Una de ellas que tengo en la cabeza es la cuestión de la reencarnación. Desgraciadamente, muchos que se dicen cristianos piensan que la reencarnación es una realidad y yo tengo en la mente hacer un video sobre esto. Pues nada, que Dios me lo bendiga mucho, que Dios me los cuide mucho y a leer los evangelios, los 4 verdaderos. Chao, chao.